Algo se quebró. Y cuando digo quebró, me refiero a una rotura tan profunda que no se puede reparar. No hoy, no el mes que viene, tal vez nunca. Lo que ocurrió en la cumbre de los ministros de Relaciones Exteriores del bloque de potencias emergentes en la capital india fue mucho más que una simple humillación diplomática para Teherán. No fue solo un momento incómodo alrededor de una mesa de conferencias. Lo que sucedió en esa sala, a mediados de la primavera del año 2026, marcó el colapso público, vergonzoso e irreversible de la ilusión estratégica más importante que la República Islámica había construido con sumo cuidado durante años. La ilusión de que los poderes emergentes del mundo estaban del lado de Irán, que el bloque era su escudo, que la supuesta alianza antioccidental siempre respaldaría al país cuando llegara el momento decisivo. Esa ilusión murió en una sala de Nueva Delhi frente a todos los ministros presentes, incluido el propio ministro de Relaciones Exteriores iraní. Detengámonos un instante en esa realidad. El bloque, al que Irán se había unido con enorme pompa, era la coalición que pretendía representar un orden mundial alternativo, la agrupación de naciones que debía demostrar que Estados Unidos y sus aliados no podían aislar a sus miembros. Sin embargo, la cumbre de 2 días terminó sin lograr ni una sola declaración conjunta, ni siquiera una frase diplomática cuidadosamente formulada. La única producción oficial fue un documento de la presidencia, descrito diplomáticamente como una declaración del presidente y un informe de resultados. Ese papel delgado admitía, en negro sobre blanco, que existían puntos de vista divergentes entre algunos miembros respecto a la situación en la región de Asia Occidental y Oriente Medio. Ese eufemismo diplomático significa que había miembros en guerra entre sí y que no podían ponerse de acuerdo en nada. Nunca antes en la historia del bloque se había llegado a tal estancamiento, y la culpa recayó directamente sobre Irán. Para comprender la magnitud de la catástrofe para la República Islámica, es necesario recordar lo que el bloque representaba para Teherán. Cuando Irán se incorporó oficialmente al bloque, junto a los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía y Arabia Saudita, completando la expansión que llevó al grupo a 10 miembros plenos, el régimen celebró el hecho como una validación histórica. Los medios estatales saturaron la cobertura. Los funcionarios pronunciaron discursos sobre un nuevo orden multipolar que reemplazaría la hegemonía occidental. El mensaje transmitido al pueblo iraní era claro y deliberado. No estamos aislados. El mundo no está contra nosotros, contamos con poderosos aliados. Rusia está con nosotros, China está con nosotros, India está con nosotros, Brasil, Sudáfrica, Egipto y Etiopía también. El Occidente puede sancionarnos, amenazarnos y presionarnos simultáneamente, pero el bloque es la prueba de que existe otro mundo que respeta a Irán y valora su posición. Ese era el relato, la manta de consuelo estratégico que el régimen envolvía alrededor de sí mismo y de su población. El día de la cumbre, el ministro de Relaciones Exteriores iraní llegó a Nueva Delhi con la expectativa razonable, dadas las promesas del bloque, de salir con una declaración unánime de los 10 países condenando los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Presionó para que el texto reconociera explícitamente que Estados Unidos e Israel habían iniciado el conflicto y habían perpetrado lo que él calificó de agresión ilegal. Se puso de pie en el podio y dirigió la palabra a sus colegas, argumentando que el bloque debía convertirse en uno de los pilares principales para forjar un orden global más justo, equilibrado y humano. Instó a los miembros a adoptar medidas concretas para frenar la beligerancia. En ese momento, la representante de los Emiratos Árabes Unidos, Almar, se levantó. Lo que sucedió a continuación quebró cualquier suposición que el ministro iraní había tenido sobre la dirección de la reunión. En lugar de simplemente rechazar el texto propuesto, Almar utilizó su intervención para señalar directamente a Irán, exigiendo que la cumbre condenara los ataques iraníes contra los estados del Golfo y contra la navegación civil en el estrecho de Hormuz. Pidió que se incluyera un lenguaje que denunciara los bombardeos iraníes a la infraestructura energética y a objetivos civiles en toda la región.
En otras palabras, los Emiratos no asistieron a la reunión para ayudar a Irán. Asistieron para registrar a Irán como agresor. El silencio se apoderó de la sala. India, que ostentaba la presidencia y buscaba desesperadamente mantener la cohesión del bloque, tuvo que reconocer lo que ahora era imposible negar. No habría declaración conjunta. El ministro de Relaciones Exteriores indio, Subramanya Jai Shankar, intentó equilibrar los intereses económicos de su país, sus relaciones diplomáticas y su neutralidad en el conflicto, al tiempo que abogaba por flujos marítimos seguros e ininterrumpidos a través de las vías internacionales, incluido el estrecho de Hormuz. Recordó a los miembros, con especial énfasis, que la continuidad del bloque dependía de que todos sus integrantes respetaran el consenso sobre cuestiones cruciales. Señaló que los miembros más recientes, referencia que quedó clara para todos, eran los que estaban rompiendo ese consenso. Irán se había convertido en el problema, la razón por la cual el bloque no pudo hablar con una sola voz. Así concluyó la sesión, dejando al ministro iraní con una sensación de pánico que pronto se reflejaría en su declaración a la prensa. Dijo a los periodistas, sin nombrar directamente a los Emiratos Árabes Unidos, pero dejando absolutamente claro a quién se refería, que la declaración final había sido bloqueada por un Estado miembro que mantiene relaciones especiales con Israel. Aseguró, y quiero que lo escuchen con atención, que no tenemos ningún problema con ese país en particular. No son ellos el objetivo de la actual guerra. Nosotros únicamente hemos alcanzado bases militares estadounidenses e instalaciones de los Estados Unidos que lamentablemente se encuentran en su territorio. Así, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán se presentó ante la prensa después de la mayor humillación diplomática que su país había sufrido dentro del contexto de los BRICS, intentando comunicar al mundo que Irán nunca ha apuntado contra los Emiratos Árabes Unidos. Explicó que los misiles y drones que han impactado repetidamente territorio emiratí desde el inicio del conflicto fueron dirigidos exclusivamente a bases militares estadounidenses que casualmente están ubicadas dentro de los Emiratos. Argumentó que no es culpa de Irán que los Emiratos hayan decidido albergar activos militares estadounidenses y que como resultado los misiles iraníes hayan terminado impactando suelo emiratí. Esa es la tesis que el alto diplomático iraní presentó ante la comunidad internacional. Solo atacamos bases militares estadounidenses. El hecho de que esas bases se encuentren en territorio de los Emiratos es un problema de los Emiratos, no nuestro. En el cierre de su conferencia de prensa, en un momento que podría considerarse la declaración más extraordinaria, el ministro fijó la mirada en las cámaras y dirigió a los Emiratos las palabras: «Los israelíes no pueden protegerles. Los estadounidenses tampoco pueden protegerles». Ese mensaje quedó demostrado a lo largo de esta guerra. Señaló que, si los Emiratos siguen la senda de la prudencia, descubrirán que Irán puede ser un buen vecino. Fue un mensaje de advertencia dirigido a los Emiratos en una reunión de los BRICS, justo después de que los Emiratos bloquearan la resolución iraní en la cumbre del bloque. En esencia, estaba transmitiendo lo que cualquier observador razonable calificaría como una amenaza. Dejen de oponerse a nosotros o recuerden que sus protectores estadounidenses no pueden salvarles. Ese discurso provenía del ministro de un país que está perdiendo la guerra, cuya economía se prevé que se contraiga en torno al 6% este año, cuyas reservas de petróleo están llenas en un 85% y se están quedando sin espacio, y cuyos petroleros bloqueados flotan indefensos en el Golfo de Omán. Aún así, el diplomático iraní amenazó a uno de sus propios socios dentro del bloque de los BRICS durante la conferencia de prensa. La psicología de un régimen acorralado rara vez es sutil. Sin embargo, la arrogancia iraquí no puede modificar la realidad de lo que hizo India inmediatamente después de que la reunión de los BRICS concluyera en un estancamiento. En el mismo día en que la cumbre de los BRICS terminó sin consenso, el primer ministro indio, Narendra Modi, voló directamente a Abu Dhabi, no a Teherán, no a Moscú, no a Pekín, sino a la capital de los Emiratos Árabes Unidos, la ciudad donde el ministro iraní había acabado de lanzar sus veladas amenazas.
En Abu Dhabi, Modi se sentó junto al presidente emiratí, Sheikh Mohammed bin Zayed, y firmó un importante marco de asociación estratégica en materia de defensa entre India y los Emiratos. Ese acuerdo abarcó la colaboración industrial de defensa, la cooperación en tecnología avanzada, la seguridad marítima y la defensa cibernética. El primer ministro indio declaró públicamente que había reiterado su condena a los ataques que se dirigieron contra los Emiratos Árabes Unidos en los términos más enérgicos. Explicó que India condenaba de manera explícita los ataques iraníes al suelo emiratí, al mismo tiempo que Irán proclamaba que la solidaridad del bloque de los BRICS era fundamental. La anfitriona de la cumbre de los BRICS volaba a Abu Dhabi para firmar una asociación militar con el país al que Irán acababa de amenazar en una rueda de prensa. India también incrementó los precios del combustible en un 3%, una consecuencia económica directa del cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán, que afecta a más de 1.000 millones de personas, 4,3 millones de los cuales son ciudadanos indios que viven y trabajan en los Emiratos. Cada trabajador indio en Dubái paga más por el combustible, cada familia indio en la patria paga más por el gas de cocina, cada agricultor indio paga más por fertilizante. Todos están sintiendo el precio de las decisiones iraníes y el gobierno indio lo sabe y actuó en consecuencia. Para reforzar la presión, 12 naciones árabes e islámicas se reunieron en Riyadh y emitieron una declaración conjunta condenando los ataques iraníes como atroces. Los ministros de Relaciones Exteriores de Qatar, Azerbaiyán, Bahrein, Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, Pakistán, Arabia Saudita, Siria, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos se alinearon para acusar a Irán de atacar deliberadamente áreas residenciales, instalaciones petroleras, aeropuertos y edificios diplomáticos en toda la región. Pakistán, que había intentado desempeñar discretamente el papel de mediador entre Washington y Teherán y que buscaba posicionarse como una voz diplomática neutral, también firmó la declaración calificando los ataques iraníes de atroces. Lo mismo hizo Egipto, Turquía y Arabia Saudita, cuya propia infraestructura petrolera había sido objetivo de Irán. No fue una declaración organizada por los Estados Unidos o Israel. Fueron los propios vecinos de Irán, sus naciones musulmanas y socios regionales, 12 en total, los que unánimemente declararon al mundo que lo que Irán estaba haciendo en esta guerra constituye terrorismo. No existe otra palabra para describirlo. No se consigue que 12 naciones islámicas denuncien conjuntamente sus operaciones militares como atroces si uno se presenta como el buen actor del conflicto. En cuanto a China, aquí es donde el aislamiento de Irán se vuelve realmente total. La frase del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, quien traiciona en secreto será expuesto en público, cobra sentido al observar cuán sorprendido y traicionado se siente el régimen iraní en este momento. La cumbre en Pekín entre el presidente estadounidense y el presidente chino se llevó a cabo mientras los ministros de los BRICS se reunían en Nueva Delhi. Irán había enviado a su diplomático a Pekín pocos días antes de la cumbre marítima estadounidense con la intención de reforzar el apoyo chino, recordándole a Pekín su interés estratégico y económico en la supervivencia iraní y suplicándole de manera cortés pero inequívoca que China mantuviera la posición diplomática. Xi Jinping le aseguró a Donald Trump que China no proveería armas a Irán, ofreció ayudar a mediar por la paz y expresó su oposición al régimen de cobro de peajes de Irán en el estrecho de Hormuz. Además, manifestó que China también desea que el estrecho se mantenga abierto. Trump, después de la reunión, comentó que «creo que él tampoco quiere que ellos tengan un arma nuclear». Cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con Irán, respondió que sí, que pensaba que él también lo apoyaba. China, el mayor socio comercial de Irán, el país que había estado comprando su petróleo a precios muy rebajados durante años, el que le suministraba tecnología crítica y le ayudaba a sortear las sanciones occidentales, y cuya relación con Teherán había sido descrita como una asociación estratégica, estaba sentado frente al presidente de Estados Unidos y esencialmente declaró que no iban a ir a la lucha por Irán,
que deseaban que el estrecho permaneciera abierto, que no querían un Irán nuclear y además juraron no proveer a Teherán de armas. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán publicó la frase «Aquel que traiciona en secreto será expuesto en público». Al asimilarlo, quedó claro que el gobierno iraní estaba acusando públicamente a China de traición. China, la única gran potencia que había mantenido un apoyo constante a Irán durante años de aislamiento y sanciones, cuyas compras de petróleo con descuento habían sido una de las principales fuentes de ingresos para Teherán y cuyas inversiones en la ruta de la seda en la región habían sostenido lo que quedaba de las conexiones económicas iraníes con el resto del mundo, fue tachada de traidora en una declaración oficial. Esa acusación surgió justo cuando Xi Jinping le había dicho a Trump que quería que el estrecho de Hormuz permaneciera abierto. Así se ve la desesperación diplomática cuando se ha abandonado por completo cualquier pretensión de pensamiento estratégico. Alienar a China públicamente en el momento exacto en que su posible intervención diplomática era una de las pocas cartas que Irán tenía, todavía es una muestra de que el régimen ha perdido la compostura y está gritando contra las paredes, mientras esas paredes no escuchan porque la situación económica interna de Irán es tan crítica que incluso los propios funcionarios del régimen no pueden contener la verdad. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó públicamente que los almacenes de petróleo de Irán estaban aproximadamente a 80% de su capacidad y que se estaban llenando a una velocidad que obligará al cierre total en cuestión de semanas. La terminal de la isla Karg, que maneja alrededor de 90% de las exportaciones de petróleo iraní, la pieza más importante de infraestructura económica del país, tenía sus tanques de almacenamiento a 85% de capacidad, un aumento de 3% en apenas unos días. Esa terminal se estaba llenando. La industria petrolera se encontraba frente al momento en que no tendría dónde depositar su propio producto. Cuando llegue ese punto, Irán no tendrá alternativa. Tendrá que comenzar a cerrar pozos de petróleo. Y cerrar pozos no es como cerrar un grifo. Son sistemas industriales complejos, muchos de ellos operando sobre infraestructuras que tienen décadas de antigüedad, que han sido mantenidos de forma deficiente bajo años de sanciones y que han sido dañados por los ataques y la inestabilidad de la guerra. Una vez que se cierran, reiniciarlos es enormemente difícil, extremadamente costoso y en algunos casos simplemente imposible si el equipo se ha deteriorado demasiado. El Fondo Monetario Internacional pronostica una contracción de 6.1% de la economía iraní en 2026. Funcionarios iraníes de alto rango han admitido en privado que podría tomar más de una década reconstruir la economía devastada por la guerra. Una década. Y ahora los campos petroleros están a punto de quedar fuera de línea. Mientras tanto, los estados del Golfo que Irán amenazó y atacó a lo largo de este conflicto están llevando a cabo una transformación que perseguirá a Teherán durante generaciones. Están diseñando su salida total de la dependencia del estrecho de Hormuz. Los Emiratos Árabes Unidos, que ya operan un oleoducto que cruza el país hasta un puerto al otro lado del estrecho, están construyendo un segundo. Cuando ambos estén operativos, los Emiratos podrán exportar aproximadamente 70% de su volumen de petróleo prebélico sin pasar ni una sola barrica por aguas controladas por Irán. Arabia Saudita ya utiliza su oleoducto transnacional para enviar petróleo al Mar Rojo, eludiendo por completo el estrecho. Irak está en conversaciones con Turquía para construir un oleoducto multilateral que transportaría su crudo por tierra a través de varios países hasta Europa sin necesidad del estrecho. Qatar, que ya estaba desarrollando nueva infraestructura de gas natural licuado, está acelerando esos proyectos. País por país, un oleoducto y una terminal a la vez. El Golfo está erigiendo la infraestructura que reducirá progresivamente la capacidad de Irán de usar el estrecho de Hormuz como su arma estratégica más poderosa. No será algo que ocurra de la noche a la mañana, pero en 5 años, en 10 años, la geografía que Irán ha manejado como una carta de triunfo geopolítica durante décadas perderá gran parte de su relevancia. Los líderes iraníes
que observan este proceso saben exactamente lo que implica. La influencia que creían poseer de forma permanente está siendo sistemáticamente erosionada y no podrán detenerla. Ahora, seamos precisos sobre lo que ha sucedido con la Guardia Revolucionaria Islámica, porque esa es la organización que ahora dirige, en la práctica, lo que queda de la estrategia bélica de Irán. Cuando los ataques estadounidenses e israelíes mataron al líder supremo Qame y diezmaron la estructura civil y política del país, lo que permaneció más intacto fue la Guardia Revolucionaria. Eso fue intencional. La Guardia ha pasado años construyendo estructuras de poder paralelas, sus propias fuentes de ingresos a través de redes de contrabando regionales y operaciones de economía sumergida, y una cadena de mando independiente del gobierno civil. Y aquí está la parte aterradora. Según analistas de política exterior, la Guardia Revolucionaria es extremadamente resistente a la presión económica. Incluso si la economía iraní colapsara por completo, incluso si los ciudadanos comunes pasaran hambre, incluso si la moneda se volviera sin valor, incluso si los campos petroleros quedaran a oscuras, la Guardia posee sus propias fuentes de dinero. Tiene sus propias cadenas de suministro. No necesita que el Estado iraní funcione. Como expresó con crudeza un analista, aunque la economía se derrumbe, la Guardia está bien. Son ellos los que negocian. En términos simples, las personas que deciden si Irán acepta un acuerdo, los que actualmente bloquean los compromisos nucleares que pondrían fin al bloqueo y reactivarían la economía, son los que menos sienten el sufrimiento económico que la sanción está provocando. Trump, después de la reunión, comentó que «Creo que él tampoco quiere que ellos tengan un arma nuclear». Cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con Irán, respondió que sí, que pensaba que él también lo apoyaba. China, el mayor socio comercial de Irán, el país que había estado comprando su petróleo a precios muy rebajados durante años, el que le suministraba tecnología crítica y le ayudaba a sortear las sanciones occidentales, y cuya relación con Teherán había sido descrita como una asociación estratégica, estaba sentado frente al presidente de Estados Unidos y esencialmente declaró que no iban a ir a la lucha por Irán, que deseaban que el estrecho permaneciera abierto, que no querían un Irán nuclear y además juraron no proveer a Teherán de armas. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán publicó la frase «Aquel que traiciona en secreto será expuesto en público». Al asimilarlo, quedó claro que el gobierno iraní estaba acusando públicamente a China de traición. China, la única gran potencia que había mantenido un apoyo constante a Irán durante años de aislamiento y sanciones, cuyas compras de petróleo con descuento habían sido una de las principales fuentes de ingresos para Teherán y cuyas inversiones en la ruta de la seda en la región habían sostenido lo que quedaba de las conexiones económicas iraníes con el resto del mundo, fue tachada de traidora en una declaración oficial. Esa acusación surgió justo cuando Xi Jinping le había dicho a Trump que quería que el estrecho de Hormuz permaneciera abierto. Así se ve la desesperación diplomática cuando se ha abandonado por completo cualquier pretensión de pensamiento estratégico. Alienar a China públicamente en el momento exacto en que su posible intervención diplomática era una de las pocas cartas que Irán tenía, todavía es una muestra de que el régimen ha perdido la compostura y está gritando contra las paredes, mientras esas paredes no escuchan porque la situación económica interna de Irán es tan crítica que incluso los propios funcionarios del régimen no pueden contener la verdad. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó públicamente que los almacenes de petróleo de Irán estaban aproximadamente a 80% de su capacidad y que se estaban llenando a una velocidad que obligará al cierre total en cuestión de semanas. La terminal de la isla Karg, que maneja alrededor de 90% de las exportaciones de petróleo iraní, la pieza más importante de infraestructura económica del país, tenía sus tanques de almacenamiento a 85% de capacidad, un aumento de 3% en apenas unos días. Esa terminal se estaba llenando. La industria petrolera se encontraba frente al momento en que no tendría dónde depositar su propio producto. Cuando llegue ese punto, Irán no tendrá alternativa.
Tendrá que comenzar a cerrar pozos de petróleo. Y cerrar pozos no es como cerrar un grifo. Son sistemas industriales complejos, muchos de ellos operando sobre infraestructuras que tienen décadas de antigüedad, que han sido mantenidos de forma deficiente bajo años de sanciones y que han sido dañados por los ataques y la inestabilidad de la guerra. Una vez que se cierran, reiniciarlos es enormemente difícil, extremadamente costoso y, en algunos casos, simplemente imposible si el equipo se ha deteriorado demasiado. El Fondo Monetario Internacional pronostica una contracción de 6.1% de la economía iraní en 2026. Funcionarios iraníes de alto rango han admitido en privado que podría tomar más de una década reconstruir la economía devastada por la guerra. Una década. Y ahora los campos petroleros están a punto de quedar fuera de línea. Mientras tanto, los estados del Golfo que Irán amenazó y atacó a lo largo de este conflicto están llevando a cabo una transformación que perseguirá a Teherán durante generaciones. Están diseñando su salida total de la dependencia del estrecho de Hormuz. Los Emiratos Árabes Unidos, que ya operan un oleoducto que cruza el país hasta un puerto al otro lado del estrecho, están construyendo un segundo. Cuando ambos estén operativos, los Emiratos podrán exportar aproximadamente 70% de su volumen de petróleo prebélico sin pasar ni una sola barrica por aguas controladas por Irán. Arabia Saudita ya utiliza su oleoducto transnacional para enviar petróleo al Mar Rojo, eludiendo por completo el estrecho. Irak está en conversaciones con Turquía para construir un oleoducto multilateral que transportaría su crudo por tierra a través de varios países hasta Europa, sin necesidad del estrecho. Qatar, que ya estaba desarrollando nueva infraestructura de gas natural licuado, está acelerando esos proyectos. País por país, un oleoducto y una terminal a la vez, el Golfo está erigiendo la infraestructura que reducirá progresivamente la capacidad de Irán de usar el estrecho de Hormuz como su arma estratégica más poderosa. No será algo que ocurra de la noche a la mañana, pero en 5 años, en 10 años, la geografía que Irán ha manejado como una carta de triunfo geopolítica durante décadas perderá gran parte de su relevancia. Los líderes iraníes que observan este proceso saben exactamente lo que implica. La influencia que creían poseer de forma permanente está siendo sistemáticamente erosionada y no podrán detenerla. Ahora, seamos precisos sobre lo que ha sucedido con la Guardia Revolucionaria Islámica, porque esa es la organización que ahora dirige, en la práctica, lo que queda de la estrategia bélica de Irán. Cuando los ataques estadounidenses e israelíes mataron al líder supremo Qameh y diezmaron la estructura civil y política del país, lo que permaneció más intacto fue la Guardia Revolucionaria. Eso fue intencional. La Guardia ha pasado años construyendo estructuras de poder paralelas, sus propias fuentes de ingresos a través de redes de contrabando regionales y operaciones de economía sumergida, y una cadena de mando independiente del gobierno civil. Y aquí está la parte aterradora. Según analistas de política exterior, la Guardia Revolucionaria es extremadamente resistente a la presión económica. Incluso si la economía iraní colapsara por completo, incluso si los ciudadanos comunes pasaran hambre, incluso si la moneda se volviera sin valor, incluso si los campos petroleros quedaran a oscuras, la Guardia posee sus propias fuentes de dinero, tiene sus propias cadenas de suministro, no necesita que el Estado iraní funcione. Como expresó con crudeza un analista, aunque la economía se derrumbe, la Guardia está bien. Son ellos los que negocian. En términos simples, las personas que deciden si Irán acepta un acuerdo, los que actualmente bloquean los compromisos nucleares que pondrían fin al bloqueo y reactivarían la economía, son los que menos sienten el sufrimiento económico que la sanción está provocando. Los comandantes de la Guardia Revolucionaria, recluidos en los búnkeres fortificados desde los que dirigen sus operaciones, no se preocupan por el precio de los huevos ni por la contracción económica del Fondo Monetario Internacional del 6.1% en sus finanzas personales. Sus redes de contrabando siguen funcionando, al igual que sus flujos de ingresos en la sombra y sus milicias extranjeras que continúan operando. Mientras tanto, más de 30 millones de iraníes ven desaparecer sus ahorros y observar cómo los precios de los alimentos se disparan.
son ellos los que no están bien, y los que no están bien no son los que toman las decisiones. Ese es el pozo estructural en el que Irán se ha hundido, sin posibilidad de salir mediante ningún mecanismo convencional. La Guardia aprovechó la guerra como una oportunidad para consolidar su dominio sobre el Estado iraní, justo cuando la cúpula política y civil quedó físicamente eliminada. Un análisis de Forbes describió la ascensión de Moshabak como una figura simbólica, con la Guardia consolidándose detrás de un rostro plantado. Ahora la Guardia controla la escena y sus intereses institucionales no consisten en negociar un acuerdo que prive a Irán de su capacidad de enriquecimiento nuclear, pues esa capacidad constituye una de sus principales fuentes de apalancamiento y prestigio. Su objetivo institucional es prolongar la ambigüedad tanto tiempo como sea posible, mientras sus operaciones económicas continúan sin interrupción. El pueblo iraní paga el precio, la economía del país paga el precio y la alianza de los países emergentes se ha desmoronado a causa de ello. Para comprender a dónde se dirige todo, basta recordar lo que el expresidente estadounidense dijo sobre las negociaciones nucleares. Al revisar la última propuesta de paz iraní, supuestamente destinada a reiniciar las conversaciones, afirmó que, si no me gusta la primera frase, la descarto. Consideró aceptable, en principio, la solicitud iraní de una moratoria nuclear de 20 años, pero exigió garantías reales, verificaciones auténticas y la eliminación de lo que llamó polvo nuclear, el uranio altamente enriquecido que los ataques estadounidenses e israelíes enterraron en lo profundo del terreno, y que Irán asegura no poder extraer porque, según oficiales iraníes que habrían hablado directamente con él, solo los Estados Unidos o China disponen de la tecnología necesaria para sacarlo de esas profundidades. Piénsenlo por un momento. Irán estaría diciendo a los negociadores estadounidenses que el uranio enriquecido bajo su suelo solo puede ser removido por la tecnología estadounidense o China. El material que convierte a Irán en un estado casi nuclear se halla en agujeros del subsuelo que únicamente sus enemigos poseen las herramientas para limpiar, y el expresidente sostuvo que Irán aceptó retirarlo y luego lo revirtió. Esa es la negociación. Irán dice sí a ciertas cosas y después dice no. Envía propuestas que el expresidente desecha tras la primera frase,